Bienvenidos a una nueva edición de su programa Vida Efectiva. Hoy, como siempre, felices de poderles atender y poderles llevar, como cada semana, héroes anónimos maravillosos, personas nutritivas y crecidas que nos traen desde su entrega, desde su don y desde su profesionalismo y respeto hacia el ser humano, esas formas, esos modos de afrontamiento para que nosotros cada día podamos vivir nuestra cotidianidad con mayores garantías de éxito, de equilibrio y de bienestar. Hoy queremos agradecerle a toda esa gente maravillosa de la Costa Oriental que nos ha estado apoyando, a la señora Fátima Balbuena que nos ha escrito, a la que le doy muchísimas gracias por sus lindos comentarios y espero que les haya llegado toda la información que solicitó, a la familia Chirinos Atencio, que es nuestra familia de apoyo permanente, que nos escribe toda la semana su reconocimiento, su agradecimiento y los aportes, cómo han podido incorporar a sus vidas lo que les hacemos llegar desde aquí, muy respetuosamente. A toda la comunidad de sordos de la Costa Oriental del Lago, que semana a semana nos escriben, nos felicitan, nos aplauden y nos hacen muchísimas preguntas y muchísimas observaciones para crecer y mejorar. Y a todos ustedes que nos abren esa ventanita, ese espacio, porque allí usted nos está diciendo que tiene ganas de que nosotros sigamos trabajando y nosotros lo hacemos con muchísima vocación y muchísimo amor. Hoy tenemos un programa maravilloso. Hoy nos acompaña una persona que, además de linda físicamente, tiene una imagen conectada preciosa y hace un trabajo que realmente vale la pena disfrutar y experienciar. Estamos hablando de una consteladora familiar, estamos hablando de una experta, una orientadora con muchísimos estudios, una trayectoria en orientación, con una maestría en orientación, con un doctorado en ciencias de la educación, con formación en constelaciones familiares, en PNL, en hipnoterapia breve, es especialista en orientación vocacional, cursa estudios de psicoterapia gestal. Realmente tenemos una profesora con una vasta experiencia, una persona que se ha ocupado del trabajo y del apoyo al ser humano. Estamos hablando de la doctora María Elena Castellano. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos y por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Muchísimas gracias a ti por invitarme y bueno, muy complacida de estar aquí contigo. Gracias, muy amable. Bueno, realmente yo tuve el privilegio de estar con la doctora María Elena en un taller de constelaciones familiares y de ver la potencia, la trascendencia para nuestras vidas de lo que significa reordenar nuestras familias. Ahora, doctora, nosotros que estamos afanados, queremos hacerle llegar a toda la gente de la COL cómo hacemos para vivir mejor, para tener en el día a día mayor serenidad, mayor paz, encontrar mejores soluciones a nuestra cotidianidad. Cuando hablamos de constelaciones familiares, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué significa constelación familiar? Sí, la constelación familiar es una terapia psicológica que es creada por un señor que se llama Bert Hellinger. Él es, fue sacerdote jesuita, 25 años, vivió en el África y estudiando un poco la población se dio cuenta de cómo esa población se manejaba y cuáles eran las costumbres que tenía. Por ejemplo, había sustitución de una persona que ya no estaba por otra, ¿ok? Y él comenzó a pensar un poco en cómo era que era sustituido. Salió del sacerdocio y luego comenzó a estudiar gestal, psicoanálisis, trabajó con Virginia Satir, en fin, una serie de enfoques psicológicos y lo llevó finalmente a crear su propia teoría, la cual está básicamente está basada en 3 principios, que es el principio del equilibrio, de la pertenencia y del orden, ¿okay? Entonces, eso es la constelación familiar. Eso nos sirve básicamente, es decir, para hacer un poco más simple, ¿no? Nos sirve para ordenar nuestro sistema de familia. A lo que nosotros ordenamos nuestro sistema de familia, nuestros hijos pueden disfrutar de una vida más ordenada y, por supuesto, más fácil. Le pueden fluir cosas más fáciles como el estudio, el trabajo, el dinero, las relaciones sociales, lograr metas, ¿ok? Y eso lo alcanzan cuando ellos ordenan su sistema de familia. Un poco la prosperidad o el bienestar que alguien puede tener, lo vemos principalmente a la honra a nuestros padres, a nuestros ancestros, al origen, de ahí venimos.
y con eso hay que conectarse para poder mirar adelante. Si no nos conectamos con ese pasado, con esa carga hermosa, energética, amorosa finalmente, no podemos conectarnos con el presente y con un futuro armónico. Estamos hablando, doctora, usted nos está comentando que es una técnica, es una terapia, sí. Una terapia de intervención familiar. Sí, se interviene en la familia, pero se constela a uno de sus miembros. Cuando intervenimos a uno de sus miembros, el sistema se organiza para ese miembro y es como un efecto dominó, todo fluye para todos los demás, los beneficios fluyen para él, para su esposa en caso de que esté casado y para sus hijos. Qué interesante. Usted nos habla de 3 principios o 3 leyes que determinan la técnica, ¿no? Sí. La constelación familiar. Nos habla de equilibrio, orden y pertenencia. Cada una de ellas, doctora, o sea, vamos a hablar desglosar cada una de estas leyes para comprender un poco y para hacerlo de manera un poco más didáctica a las personas que de repente empiezan a decir, bueno, quiero saber, ¿no? Específicamente, ¿a qué se refieren esas 3 leyes? Sí. El equilibrio, primero es el orden. Los que vienen primero, los que nacen primero, tienen un primer lugar en el sistema. Antes que nuestros padres están nuestros abuelos y antes de nuestros abuelos están nuestros bisabuelos. Todos ellos están primeros que nosotros. Eso se llama orden. El que primero llega tiene el primer lugar y así hay que dárselo. Cuando yo voy a las constelaciones con la persona que me formó, Ana María Manzano, ahí nos organizamos. A la izquierda, a su derecha están las personas que van a constelarse y a la izquierda estamos ordenados todos por orden de llegada, digamos, a su casa. Primero los consteladores, su esposo, luego los consteladores, las personas que están en formación de ella y luego los que visitan. Ese es el orden. Si una persona es mayor que tú, esa persona llegó primero que tú y tú le debes honra a esa persona, independientemente si es de tu familia o no. Eso se llama el orden. ¿Okay? Luego está la pertenencia, que es sumamente importante. Quiere decir que todos pertenecemos al sistema. ¿Quiénes pertenecen al sistema de familia? Pertenece mamá y papá, hijos, abuelos, bisabuelos. Pertenecen las exparejas de nuestros bisabuelos, abuelos y de nuestros padres. Pertenecen las personas a las que nuestras familias les ha hecho daño o que en nuestra familia ha recibido daño de otra familia. Esas personas también pertenecen. Esto, cuando hay algo que mejorar en una familia, nosotros llamamos ese término embrollo sistémico. Eso ocurre porque hay un excluido. Los excluidos son como las ovejas negras. Llámese personas alcohólicas, drogadictas, personas que han asesinado a alguien, personas que se han suicidado, personas que han estafado o que han sido estafadas, personas homosexuales, bisexuales o transexuales, o eso que definitivamente no logramos comprender y que rechazamos. No quiero saber de eso, no quiero hablar de eso. Eso se convierte en una fuerza muy poderosa dentro del sistema de familia. Una vez que excluimos a uno de ellos de nuestro sistema, estamos haciendo que los que van naciendo se conecten con la energía del tío excluido y ese nacido va a vivir la vida del tío excluido, no va a vivir su vida, sino la vida del otro. Por ejemplo, no sé si podemos mirar aquí. Sí, ¿cómo no? Si podemos mirar aquí, vamos a suponer que de esta familia, esta persona es excluida porque era alcohólico. Este señor que está aquí, que es hijo de ellos dos, le dice a su sistema, querido tío o querido abuelo, yo te estoy mirando a ti. Y como ellos no te quieren mirar, yo te voy a mirar. Entonces él no vive su vida, sino la vida del abuelo. Entonces es alcohólico como el abuelo. Una vez que nosotros damos el orden y le damos la cabida al abuelo y reconocemos al abuelo, ese niño toma su lugar y mira hacia adelante y entonces puede vivir.
Generalmente nosotros repetimos las vidas de otras personas, por ejemplo, por ejemplo, es el alcoholismo, o personas que han salido embarazadas a los 16 años, nace la abuela se embaraza a los 16, y la hija y la nieta. ¿Y por qué hacemos eso? Por amor al sistema, por amor, porque no ha sido reconocido los eventos anteriores, no han sido aceptados. Por lo tanto, todo el mundo ocupa un lugar, no ocupa su lugar, sino los lugares que están detrás vacíos, porque no han sido reconocidos los que van allí. Entonces eso es reconstruir la familia, eso es configurar la familia, esto es constelación familiar. Ok, tenemos que ir a hacer un corte, Okay. Pero al regreso, doctora, yo quisiera que ahondáramos en esta segunda ley, ¿no? Que además es interesante y yo creo que es impactante, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de restaurar el orden y de los lugares que ocupamos, pues probablemente no pensamos que yo voy a ocupar el lugar del excluido, ¿no? Ajá, o sea, de repente no es lo que comúnmente nosotros podríamos manejar. Entonces vamos a hacer un corte, vamos a una pausa de publicidad y al regreso me gustaría que ahondáramos en esta segunda ley y que trabajemos entonces con la tercera ley. Seguro, ¿Okay? seguro. Vamos a un corte y enseguida volvemos. No se separe ahí, que la cosa se pone interesante. Ya regresamos.